trata es evitar, por ejemplo, fusión de los genitales externos, evitar hipospadias o alguna malformación, de que esto de alguna manera pues condicione esta situación de ambigüedad sexual, ¿no? Entonces, en la paciente con diagnóstico previo de hiperplasia suprarrenal congénita, hay que valorar si el producto es hombre o mujer, y esto se hace con cariotipo, ¿sale? Hay que hacer estudios de genética para determinar las vellosidades codiales y en base a eso ver si el sexo es XX, es XY y ir midiendo niveles de andrógenos fetales, ¿sale? Lo mismo sucede en la paciente que no es, ella no tiene la hiperplasia suprarrenal, pero que por diagnóstico con cariotipo o determinación, estudios de las vellosidades codiales, se sabe que el producto viene con hiperplasia suprarrenal congénita. Y ahí el tratamiento también es muy parecido al de la paciente embarazada, pero pues digamos que ella se tiene el diagnóstico, entonces efectivamente se tiene que dar tratamiento a base de dexametasona o hidrocortisona en esos pacientes en etapas fetales. Pero lo ideal es darlo antes de la semana 12, ¿de acuerdo? Las dosis van a ir variando, es dependiendo las dosis de andrógenos, niveles de cortisol, pero lo que se recomienda digamos que en el embarazo se dan dosis diarias, ¿no? Se van dando hasta 5 a 7.5 miligramos de hidrocortisona, ya sea que la vayan fraccionando durante el día o bien se vaya dando en una sola toma. Y esto depende de los niveles de cortisol, ¿sale? Y en la paciente, digamos que se utiliza dexametasona o prednisona, se pueden ocupar hasta dosis de 0.5 hasta 1.5 miligramos por día, ¿de acuerdo? Pero esto va a ser de acuerdo a los niveles de andrógenos fetales y dependiendo del sexo, porque si es hombre, digamos que el efecto androgénico, pues no va a condicionar ambigüedad sexual, pero sí puede dar datos de hiperandrogenismo fetal, ¿no? Entonces, lo que hay que evitar es que también haya exceso a la exposición de los andrógenos. Y si es mujer, necesariamente sí hay que protegerla de la acción de los andrógenos antes de la semana 12. ¿Cómo lo vamos a proteger? Bueno, evitando que se produzca, bueno, evitando que haya niveles bajos de cortisol y dando ya sea mineralocorticoides o glucocorticoides, hidrocortisona, prednisona o dexametasona, ¿de acuerdo? No sé si esto quede claro con respecto a la pregunta que me hicieron la ocasión pasada y que había quedado pendiente. Y es que está despierto el compañero que nos preguntó. Sí, sí, doctor. Muchas gracias. Más o menos queda clara la situación esta de los pacientes. Sí, bueno, al menos a mí sí. Ok. Entonces, va a ser en base a eso que vamos a determinar o no el que ocupemos en etapa fetal el uso de mineralocorticoides o glucocorticoides, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a terminar rápidamente. Les comentaba que esta clase es cortita y vamos a hablar de otra alteración en cuanto al desarrollo sexual anormal, perdón. Deme 2 segundos en los que le pongo la presentación. Bueno, ahí está. Bueno, también algo que a lo mejor no les había comentado la ocasión pasada y con respecto a la cirugía correctiva, también va a depender de la etapa en la que encontramos al recién nacido, ¿no? Es decir, digamos, por ejemplo, el caso que les comentaba la ocasión pasada, ¿no? De ese producto que ya se le había determinado que era sexos o genitales de un sexo masculino, digamos que ahí la determinación de hacer cirugía correctiva no va a depender de la característica
de los genitales externos. Si ya hay desarrollo del glande, y eso va a depender mucho del tamaño del glande, ¿no? Si ya tiene datos característicos de genitales masculinos, pues se tendría que dejar así. Y también además de que si ya hay fusión o no hay fusión a nivel de los labios o en los genitales del recién nacido, porque eso va a determinar que se hagan cirugías correctivas o no. Entonces, eso también va a ir determinando, y desde luego hay que ir midiendo niveles de andrógenos en estos pacientes, pues para ver que requieran o no algún tratamiento en cuanto a hormonas, ¿no? Entonces, pero la cirugía correctiva va a depender de las características de cada paciente. Y bueno, desde luego, pues ya una vez determinando las características de los genitales de cada paciente, bueno, vamos a determinar la identidad sexual, y esto se va a ir complementando conforme vaya dándose el crecimiento y desarrollo del paciente. Ya hemos hablado de estas complicaciones: síndrome de Cushing, puede dar osteopenia, el uso excesivo en pacientes el uso de mineralocorticoides puede condicionar la osteopenia, y además en estos pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita se da una pubertad precoz, ¿sale? ¿Por qué se va a dar? Acuérdense que el cierre ya lo vamos a ver en la parte de pubertad, pero acuérdense que el crecimiento acelerado no va a depender de andrógenos, ¿sale? Pero en estos pacientes, como hay un exceso de andrógenos, puede haber una conversión de andrógenos a estrógenos, y que esto de alguna manera puede acelerar el crecimiento de las pacientes, y puede dar el cierre epifisiario o de las fisis de crecimiento de forma precoz. Entonces, estos niños pueden dar tallas bajas. Entonces, ¿se puede adelantar la pubertad? Sí. Entonces, la importancia de hacer un diagnóstico oportuno, bueno, pues es evitar todas estas ambigüedades sexuales, pero además evitar todas las consecuencias que tiene el exceso de andrógenos en los pacientes. Ya les decía que hay masculinización, independientemente ya de la hiperplasia suprarrenal congénita, hablando de masculinización por elevación de andrógenos, hablando de esta feminización testicular o alguna cuestión de estas, pues digamos que puede haber también dentro del diagnóstico del desarrollo sexual anormal, puede haber masculinización en mujeres con gónadas femeninas, puede haber elevación de andrógenos por tumores maternos. Ya les comentaba el caso de esta señora que ya se presentó de forma tardía ese tumor productor de andrógenos, y que virilizó y que dio datos de hiperandrogenismo en esta paciente de forma tardía, ¿sale? Y desde luego ya también les comentaba que hay sustancias androgénicas externas que pueden dar lugar a la producción de andrógenos, ¿no? El uso de progestinas, por ejemplo, hay algunas hormonales a base de pura progesterona. Acuérdense que el predecesor de los andrógenos es la pregnenolona, y que a su vez va a dar conversión en andrógenos, y bueno, estos van a dar lugar a la conversión de estrógenos, estrona y estradiol. Pero estos progestágenos en exceso también pueden dar exceso de andrógenos, y bueno, danazol, que es una sustancia androgénica que también puede condicionar virilización en los genitales en estos pacientes por exceso de andrógenos, ¿sale? Y otro dato, y esto va en relación al caso que ya comentábamos en el caso de insensibilidad de los andrógenos, ¿no? Digamos que ahí también puede haber, bueno, hay otras causas, ¿no? Digamos que puede haber algunas situaciones en las cuales se pueden condicionar, son masculinos genéticamente, pero que pueden dar una masculinización incompleta del varón, o bien puede dar lugar a caracteres sexuales de una mujer sin que realmente lo sea, ¿no? Entonces, dentro de esto cae la característica de estas pacientes o de esos pacientes, es que tienen un genotipo XY, ¿no? Genéticamente va a haber cromosomas XY como gónadas, pues, y como consecuencia de la acción del cromosoma X, y específicamente del gen SRY, pues va a haber testículos, ¿no? Que es el cromosoma determinante del sexo. Va a haber testículos, pero puede haber alguna falta de acción de los andrógenos,
o una síntesis anormal de los andrógenos, o incluso que las gónadas, a pesar de que haya estímulo por parte de las gonadotropinas, no respondan y entonces no se produzcan los andrógenos y como consecuencia, pues esos andrógenos van a estar en niveles más bajos que van a dar lugar a una masculinización incompleta, ¿de acuerdo? O bien que haya hormona antimileriana deficiente o ausente, ¿no? Esa también va a dar lugar al crecimiento. Si no hay hormona antimileriana, puede haber ambigüedad de los caracteres sexuales en los pacientes. Específicamente voy a hablar de síndrome de insensibilidad a los andrógenos, que va a dar lugar a, antes se conocía como feminización testicular, ¿no? Se decía que eran los testículos se feminizaban, pero en realidad lo que se ha visto es que estos pacientes no hay respuesta de reacción a los andrógenos. Hablábamos del caso anterior que lo dejamos de tarea. En esta paciente, pues digamos que no hay acción de los andrógenos y una de las acciones es que van a producir vello púbico y vello axilar, y en esta paciente pues había ausencia prácticamente nada de vello axilar, ¿no? Y eso de alguna manera nos podía hacer sospechar de que no hay, sí puede haber niveles de andrógenos adecuados, pero que no tienen receptores adecuados para su acción, ¿sale? Eso es la característica, es que son 46XY, ¿no? Hay actividad de la hormona antimileriana, sí, es decir, sí se va a producir por parte de las células de Sertoli la hormona antimileriana y como consecuencia va a haber regresión de los conductos de Müller, ¿sale? Lo que sí, pues digamos que como no hay acción de los andrógenos o no hay receptores para andrógenos, pues va a haber una vagina ciega, útero y ovarios ausentes, porque como un paciente con cromosoma o una paciente con cromosoma XY, pues el útero y los ovarios se van a ausentar. El útero va a estar ausente por acción de la hormona antimileriana y los ovarios por la acción del cromosoma Y, que va a producir el gen determinante del sexo. Entonces no va a haber ovarios, sí va a haber testículos, pero no ovarios, ¿sale? Puede haber LH elevada, FSH normal o discretamente elevada, ¿sale? ¿Qué va a haber? Pues en estos pacientes va a haber una síntesis anormal de andrógenos, ¿no? Este, eh, digamos que hablando del síndrome de insensibilidad a los andrógenos, sí va a haber producción de andrógenos, pero no va a haber respuesta a ellos. Pero también puede haber otras causas que pueden condicionar una síntesis anormal de la producción de andrógenos. Digamos que puede haber defectos en la esteroidogénesis testicular, ¿no? Hablar que sí hay acción de las gonadotropinas, pero que los testículos no tienen la capacidad adecuada para producir hormonas adecuadas pues para que se lleve a cabo esta producción de andrógenos, ¿no? Los testículos pueden ser también resistentes a la acción de las gonadotropinas y como consecuencia en estos pacientes vamos a encontrar FSH elevada como mecanismo de retroalimentación, ¿no? Y estos van a estar estimula y estimula al testículo sin que haya una respuesta adecuada en la producción de andrógenos. Bueno, hablábamos de una hiperplasia suprarrenal lipoide congénita, ¿no? Y puede haber alteraciones en cuanto a la acción de la producción, secreción o respuesta defectuosa a la acción de la hormona antimileriana. Entonces, de alguna manera, toda esta síntesis anormal de andrógenos pueden dar ambigüedades sexuales, ¿sale? Y con esta diapositiva voy a terminar esta presentación. Digamos que hay un síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Puede haber defectos en la recepción de andrógenos, ¿sale? Defecto después, o sea, sí puede haber acción de los andrógenos, digamos que sí puede haber receptores, pero que una vez que se dé, una vez que se dé la acción del andrógeno en su receptor, puede haber también defecto en la acción de los andrógenos, ¿no? Como consecuencia también, digamos que puede haber a nivel de las células en la producción de andrógenos, también, digamos, de alguna manera, condicionar que como no hay una respuesta adecuada a la acción de los andrógenos, pues no se da esta virilización adecuada y no se da el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, ¿sale? Esto como consecuencia, digamos que los andrógenos tienen que dar lugar a la espermatogénesis y desarrollo mesonéfrico. Si no se dan esta acción adecuada a los andrógenos, pues tanto la espermatogénesis como el desarrollo mesonéfrico se ven afectados, la virilización también se va a ver afectada
y desde luego una maduración sexual inadecuada por una falta de acción de los andrógenos. Entonces puede haber defectos en los receptores, defectos en la acción directamente de los propios andrógenos, y en este síndrome de insensibilidad a los andrógenos, pues se da falla en esta respuesta específicamente de andrógenos en sus receptores. Entonces, incluso en algunas pacientes puede haber alteraciones a nivel de las células en la producción de andrógenos en la 5-alfa reductasa. Acuérdense que la 5-alfa reductasa convierte la testosterona en dihidrotestosterona, que es la que va a hacer o va a virilizar los andrógenos, los genitales externos, y de alguna manera esto, si hay deficiencias enzimáticas, también pueden condicionar que haya falta de acción de los andrógenos a nivel de genitales externos. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense que también dentro de todas estas patologías que condicionan desarrollos sexuales anormales, pues además de lo que ya mencionábamos, que puede haber situaciones como hiperplasia suprarrenal congénita, elevación de andrógenos, deficiencia de aromatasa, también puede haber deficiencia a nivel de genitales o a nivel de gónadas que pueden dar lugar a disgenesias gonadales, ¿no? Es decir, que haya alteraciones cromosómicas que condicionen que haya una inadecuada producción de hormonas que puedan dar lugar a ambigüedades sexuales y puedan dar lugar a desarrollos sexuales inadecuados, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de estas disgenesias como el Turner, hablemos como el síndrome de Schweyer, ¿no? Que también que ahí tiene tanto gónadas o genital, sí, gónadas, tejido gonadal masculino y femenino que pueden dar lugar a ambigüedades sexuales, y que esto es a veces complicado llegar a diagnósticos, pero si hacemos un abordaje de forma adecuada, pues de alguna manera nos va a permitir determinar cuál será el problema y a qué nivel se encuentra, ¿no? Acuérdense que dentro del desarrollo sexual normal va a estar determinado por el sexo, el cromosoma genéticamente, el sexo genético, el sexo gonadal, la producción de hormonas que van a dar lugar a nivel de las gónadas y la manifestación final que va a ser a nivel de genitales externos, que se puede dar por la virilización de los genitales, la presencia o ausencia de hormona antimileriana, y que como consecuencia, pues esto va a dar lugar también a manifestaciones de hombres o de mujeres, ¿de acuerdo? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta con respecto a este tema, chavos. Despierten, despierten. No, doctor, Doctor, todo bien. disculpe, ¿Sí? en cuanto al mosaicismo, ¿lo contamos también como parte de lo que nos acaba de comentar de la disgenesia o ya cuenta como hermafroditismo verdadero? O no, no sé en qué parte categorizarlo. Sí, esos mosaicismos ya es el que entra como tal, ¿no? Digamos que cuando hay presencia, digamos que para hablar de un hermafrodita verdadero, es que debe haber presencia tanto de gónadas masculinas como gónadas femeninas. Es decir, va a haber tejido testicular y tejido ovárico, ¿no? Hablemos específicamente del Schweyer. ¿Sale? De acuerdo. Gracias, doctor. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, vamos a dejar aquí esta clase, ¿sale? El día viernes empezamos con pubertad. Entonces empiecen a leer toda esta parte de pubertad porque, bueno, pues tiene que ver, después de pubertad vamos a hablar de abordaje de amenorrea y pues ya dependiendo de cómo vayamos con respecto a las clases, bueno, pues cualquier duda ustedes nos la van haciendo saber. Entonces, espero que no haya dudas con respecto a esto. El tema es bastante amplio y la verdad es que hablar de cada una de las patologías o cada una de las alteraciones en cuanto al desarrollo sexual anormal, pues implicaría pues prácticamente un tema bastante largo, muy largo, ¿no? Entonces yo hice hincapié en estas principales que me parece que son de las que más frecuentemente encontramos en nuestro medio. Y bueno, la gran mayoría de las referencias bibliográficas lo que nos hacen saber es que frecuentemente nos encontramos frente a pacientes con alteraciones o ambigüedades sexuales y que es un reto para el médico poder llegar a hacer el diagnóstico. Es decir,
Frecuentemente encontramos pacientes con datos de virilización o pacientes con datos de hiperandrogenismo, pacientes con datos de pubertad precoz, ¿no? O pubertad retardada, y que a veces no sospechamos el diagnóstico. Entonces, lo importante es tener la sospecha diagnóstica, empezar a orientar nuestro diagnóstico, pues para de alguna manera determinar qué es lo que se va a hacer con estos pacientes e iniciar tratamiento de forma oportuna y evitar todas las secuelas que puede tener esta alteración en la producción y liberación de hormonas. Pues, por ejemplo, evitar un cierre epificiario de forma temprana, evitar que las gónadas malignicen, evitar que haya, pues digamos, estas ambigüedades sexuales, pues si es que se detecta desde etapas tempranas o en etapas fetales, ¿no? Todo esto hay que determinarlo de forma correcta o tratar de hacerlo lo más correcto posible. Es difícil a veces llegar a la sospecha, ¿eh? Si no lo sabemos, si no lo conocemos, pues menos lo vamos a sospechar. Entonces es importante tener en mente que puede haber este tipo de alteraciones y que a pesar de que no son tan frecuentes, en el medio, sobre todo en esta área, nos llegamos a encontrar a estos pacientes, ¿no? Con hiperplasia suprarrenal, con ambigüedades sexuales, con problemas a nivel de alteraciones en la formación de los conductos de Müller, datos de insensibilidad a los andrógenos, ¿no? Entonces hay que sospecharlo, hay que pensarlo, ¿no? Para poder llegar a un diagnóstico. Y desde luego, pedir estudios en base a lo que nosotros, a nuestra sospecha diagnóstica, no estar pidiendo estudios, bueno, pues no regla, voy a pedir un ultrasonido, no, pues tenemos que explorar a la paciente antes de poder pedir un estudio, ¿no? Saber hacia dónde vamos a orientar nuestro diagnóstico. Si de repente yo veo con datos de hiperandrogenismo a una paciente no me arregla, bueno, pues a lo mejor podríamos hacer pruebas de privación con progesterona, alguna situación parecida, desde luego explorar a las pacientes, pero no siempre, no depender de los estudios de primera instancia como frecuentemente sucede, ¿no? Es decir, les platico, por ejemplo, el caso hay un caso muy interesante que nos acaba de llegar a la consulta externa ahí del hospital universitario, una paciente que tiene 27 años de edad, que la vieron en urgencias adultos por dolor abdominal, ¿no? Pero la paciente, ahí refieren una masa anexial más o menos como de 5 por 5 centímetros, con trabéculas, pero la paciente refiere que, pues ella va por dolor a la consulta externa, ¿no? Entonces la ven, le tratan el dolor y además refiere alteraciones del ciclo menstrual. Y entonces, pues de urgencias, dicen, no, pues ya la cuestión del dolor se controló, la mandamos a gineco por la tumoración en la masa anexial que se detecta. Y la paciente, cuando llega con nosotros, me dice, ¿sabe qué, doctor? A mí ya me hicieron diagnóstico de un Rokitansky. Pero bueno, interrogando a la paciente, nos dice que sí ha arreglado, que sí ha presentado menstruación, que ha presentado menstruación cada 6 meses, a veces cada 3 meses. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Si es real? ¿Si pudieran pensar que es un Rokitansky en esta paciente que sí ha menstruado o no? No por lo de la ausencia del útero en ese síndrome, ¿no? Claro, ¿no? O sea, si nosotros tenemos el conocimiento de un Rokitansky depende de los conductos de Müller y presentó sangrado, aunque a lo mejor tiene alteraciones, y ella sí lo refiere escaso, el sangrado, pero si ha presentado sangrado, pues eso me habla de que soy un órgano efector, ¿no? Entonces hay que buscar otras causas, o sea, no irnos con lo que nos dicen, con lo que a veces nos presentan los estudios, porque nos genera mucha duda, ¿no? Entonces, esta paciente, pues a lo mejor hay que hacer un abordaje de una menorrea secundaria, porque ni siquiera es una menorrea primaria, tiene datos de hiperandrogenismo, hay que ver si no el problema de las alteraciones del ciclo menstrual es por hiperandrogenismo, hay que descartar, pues hay que ver si realmente hay útero, ¿no? Además, fíjense, esta paciente llega ya con tomografía donde sí reportan útero y nos las mandan con ese diagnóstico de un Rokitansky. Entonces, pues realmente, si yo me voy con la finta de lo que me dicen y no corroboro lo que estamos viendo y clínicamente está presentado en la paciente, pues de alguna manera nos genera confusión y nos seguimos con ese diagnóstico. Sí, pues tiene Rokitansky, ¿no? Hay que buscarle.
Entonces, es un caso interesante esta paciente. Un dato clínico que a mí me llamó la atención es que a la exploración, fíjense, al tacto vaginal se siente, es una paciente joven, pero se siente un cervix muy cupulizado, muy cortito. De hecho, hicimos especuloscopía y nos costó localizar el cervix, pero de que hay cervix hay, ¿eh? Y entonces, a lo mejor ahí lo que tenemos que hacer primero es una prueba con privación con progesterona, y digamos que yo también lo que tengo que hacer es, como para corroborar si hay un órgano funcional, pues es dar un ciclo de estrógenos con progesterona, pues para ver si hay un endometrio receptivo a estrógenos, y que al deprivar con progesterona, pues también sangre, ¿no? Entonces, hay que irlo manejando. Yo les voy a presentar ese caso, se me hace un caso interesante, sobre todo la manera en cómo lo han abordado. Desafortunadamente, cuando llegó con nosotros, pues no llevaba más que la referencia a la tomografía, la nota de urgencias, y pues nosotros tenemos que iniciar todo ese protocolo de estudio en la paciente con amenorrea o alteraciones del ciclo menstrual, pero pues es un caso bastante interesante. Entonces, a lo que voy con todo este rollo es que debemos orientar nuestro diagnóstico, nuestros estudios, o nuestra sospecha diagnóstica, orientar todos esos estudios de acuerdo a lo que estamos sospechando, ¿no? Y no tener todo el set de estudios y que de repente uno me diga, pues tiene miomatosis, entonces la voy a operar. No, hay que ver si realmente los miomas son causantes del sangrado, o bien realmente si requiere cirugía. Entonces, seamos conscientes en esa parte, veamos la parte también clínica de cada paciente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dejar aquí la clase, vayan a echar su cafecito, despierten bien, para que continúen con su día de clases, pero cualquier cosa, cualquier duda, pues estamos aquí para resolverlas, como en la ocasión pasada. Y si hay alguna duda, igual la investigamos. En ocasiones hay situaciones que pues, uno quisiera conocer todo, ¿no? Pero no siempre se puede. Sin embargo, pues le investigamos entre todos, ¿no? No sé si tengan preguntas. Doc, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, en este último caso que nos comentó, yo Ajá. había leído porque también en los casos clínicos yo había pensado en Rokitansky, y Ajá. había leído que en algunas pacientes se presentan restos uterinos y presentan endometrios activos, entonces no podría ser esto, ¿o Sí, de sí? hecho, de hecho, por eso lo queremos descartar. Sin embargo, fíjate que, o sea, ya en este caso que les comento, o sea, sí puede haber una hipoplasia, ¿no? Del útero, es decir, un útero pequeñito, incluso lo llaman como útero infantil, ¿no? Que incluso puede tener algunas zonas receptivas a la acción de los estrógenos y puede sangrar de forma intermitente, escasa, como bien mencionas. Pero fíjate que el estudio de imagen, ya independientemente de todo, el estudio de imagen, porque llevo ya hasta con tomografía, sí reporta útero y reporta cervix. A mí lo que me genera cierta duda es el aspecto del cervix, porque es una paciente joven y se ve un cervix como el de una paciente con fallo ovárico, una paciente posmenopáusica. No sé si ustedes han observado o en sus clases les han comentado, por ejemplo, en la paciente posmenopáusica, por falta de acción de estrógenos, el cervix se empieza a retraer, al igual que el útero se vuelve un útero más pequeñito, porque ya no hay acción por parte de los estrógenos. Entonces se ve un cervix cupulizado. De hecho, apenas a veces hasta cuesta observarlo en la paciente menopáusica, en la paciente ya con atrofia. Y en esta paciente es una paciente joven. Entonces sí observo que el cervix está retraído. Entonces ahí también tendría que ver si no hay alguna situación que condicione que falte acción de estrógenos. Es decir, que el ovario a lo mejor no esté produciendo de forma adecuada estrógenos, o que sí los hay, pero el útero no es tan receptivo a estrógenos. Entonces, es un caso interesante, hay que buscarlo. Pero sí tienes razón. Sí puede haber un Rokitansky o alteraciones en los conductos de Müller que condicionen que haya útero y que incluso haya endometrio, pero que pueda ser pequeñito y que pueda ser poco receptivo, pero que sí pueden dar lugar a sangrados escasos e intermitentes, ¿no? ¿Sale? Ok, doctor, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, muy bien, chavos. Pues aquí le dejamos la clase, los veo el viernes y empezamos con pubertad, ¿sale? Descansen. Buen día. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Buen día.